¿Cómo están? Hola, ¿cómo están? Bien, buenas tardes a todos. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Ya estamos en el show, por si acaso. Sé que los conectados nos están viendo en este minuto. Ahí está Vladimir. Hola, Vladimir. Entonces, con las 5:01 de Chile y las 1:01 de los horarios locales, por supuesto, y vamos a dar unos cuantos minutitos mientras que se conecta toda la gente. Así que aprovecho de extender las más calurosas bienvenidas a toda la gente que nos está acompañando hoy. La verdad es que nos sorprendimos gratamente con el interés que hubo. Estamos con lleno total en esta sala virtual. Y mientras se va conectando la gente, como digo, vamos a esperar 2 o 3 minutos y por interno me van a avisar cuando ya estemos listos. Aprovecho entonces, mientras tanto, de saludar a todos y cada uno de nuestro panel experto que nos acompaña aquí. La verdad es que tenemos gente que la tuvimos estudiando todo el fin de semana, ¿cierto? Para poder dar una visión lo más actualizada posible y lo más certera de lo que estamos enfrentando como economías latinoamericanas ante esta nueva realidad de las tarifas y cómo nuestros negocios basados en importaciones y exportaciones van a verse de alguna manera disrumpidos, ¿no? Entonces, creo que todos los que estamos aquí y obviamente los más de 600 inscritos tenemos las mismas o muy parecidas preocupaciones. Aprovechando entonces el tiempo y mientras se van conectando todos, ¿qué les parece, mi querido grupo de panelistas, si aprovechamos de hacer las presentaciones formales mientras se van sumando y así, si bien todos han visto en la invitación quiénes son ustedes, en un segundo, en 10 segundos, cada uno aprovecha entonces de presentarse. Comienzo con Camilo Álvarez, que está a la izquierda arriba de la pantalla. Camilo, muy bienvenido y gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes. Gracias, Gabriel, por la invitación a usted y a Keylog. Bueno, mi nombre es Camilo Álvarez, soy gerente comercial de la agencia de Aduana Menares, acá en Santiago de Chile. Así que un gusto estar con ustedes y poder compartir un poco nuestras experiencias y un poco lo que estuvimos estudiando el fin de semana, como tú bien indicaste. Muchas gracias, Camilo. Bienvenido. Vladimir, ¿qué tal? Estás con mute, Vladimir. Ahí está. Desde aquí, desde Lima, muy agradecido por la invitación para compartir algo de lo que, cómo se ha percibido desde acá, ¿no? Este mensaje de Trump y, bueno, dispuesto pues a aportar, ¿no? Con lo que se pueda. Muchas gracias, Vladimir. Bienvenido también. Tenemos a José Vera desde Colombia. ¿Cómo estás, José? Hola, Gabriel. Bueno, todo muy bien, afortunadamente. Gracias a ti, a Keylog, por la invitación. Y nada, soy profesional en comercio exterior, fundador de Datos Comes, experto en todo lo que tiene que ver con negocios y acá también para compartir y aportar un poco desde mi experiencia, qué es lo que vemos con el panorama de los aranceles. Muchas gracias, José, por estar con nosotros y acompañarnos. Más adelante probablemente también haremos un poquito de detalles respecto de lo que cada uno de ustedes trabaja y en qué rol del comercio internacional se desarrolla. Y por último, entonces, Eduardo Chavero, desde el gran Ciudad de México. ¿Cómo estás, Eduardo? Pues primero que nada, bien contento porque pues estamos aquí. Gracias por la invitación que nos hace Keylog, con 35 años de experiencia en el medio de aduanas, de logística, de comercio exterior. Soy fundador de mi propia empresa desde hace 5 años y pues durante muchos años también he estado en los medios de comunicación haciendo difusión del mensaje, que es algo que ahorita vamos a tratar también, acerca de aduanas, de comercio exterior. Actualmente tengo un programa también en FM que llega pues a muchos países de Latinoamérica y encantado de estar con ustedes. Muy agradecido. Bueno, sin más, y siendo exactamente las 5:05 de Chile y hora equivalente en cada uno de los países que nos están viendo, vamos a comenzar. Les quiero comentar a todos los que nos acompañan
que este seminario, esta conversación, la organizamos en tiempo récord el jueves pasado, luego del día miércoles de Liberation Day, ¿cierto?, desde Estados Unidos. Nos dimos cuenta lo urgente y lo importante que era tener este espacio y compartir estos temas. Ya van 300 personas conectadas en este momento, así que sin más vamos a partir. Para los que se acaban de conectar, me presento, mi nombre es Gabriel Kurovich, yo soy parte del equipo de Keylog. Keylog es un freight forwarder muy digital que ha ido poco a poco desarrollando su negocio en Latinoamérica, y hoy principalmente nos acompañan personas muy expertas en términos de las relaciones internacionales y particularmente de aduana, cuando así se trata del comercio internacional, para tratar en los próximos minutos de entender el impacto con la información que todos manejamos sin duda a esta altura, y proyectar un poco lo que va a ocurrir en los próximos meses, ¿no? Cómo las tarifas, que ya vimos lo que está ocurriendo en los mercados, debieran o no afectarnos. Y en ese contexto voy a moderar una conversación donde evidentemente queremos que nuestros 4 expertos tengan el principal rol aquí de comentar y contestar quizás algunas preguntas si nos da el tiempo al final. Sin más, entonces, quiero partir preguntándole a Eduardo, que sabemos México probablemente es una de las economías más dependientes de Estados Unidos, ¿sí? Además de ser frontera directa, ya veníamos escuchando hace unos meses atrás cómo de alguna manera Estados Unidos a sus 2 vecinos directos ya les estaba anunciando este tema. Y mi primera pregunta, Eduardo, tiene que ver con algo que probablemente es contraintuitivo, pero los únicos 3 países que no están en el listado de los nuevos aranceles son Canadá, Rusia y México. Entonces, mi primera pregunta, Eduardo, ¿qué deberíamos estar esperando todos aquellos que tenemos operaciones en México de IMPO o de EXPO respecto a Estados Unidos? ¿Y cuándo sabremos algo con más certeza? Muchas gracias. Pues primero que nada, un saludo a toda la gente que nos está escuchando, a toda la gente de Latinoamérica. Me encanta que hagan estos foros, no solamente en México, sino que mis compañeros, mis colegas latinoamericanos puedan participar. Y vamos a hacer un debate ahorita bien rico. Contestando tu pregunta, México, como tú lo dices, pues mucha gente lo toma como el patio trasero de Estados Unidos. ¿Por qué? Tú respondiendo a tu pregunta, ¿por qué Rusia, por qué Canadá y por qué México están exentos? Pues probablemente lo primero que hay que contestar es que porque hay que recordar que México pertenece al TEMEC desde hace muchos años. En 1993 se firma el TLCAN, ¿no?, el famosísimo Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Y yo creo que eso obedece, ¿no?, en primera instancia a respetar esos acuerdos. Hay que recordar que México o toda Latinoamericana y muchos países del mundo pues pertenecen a la Organización Mundial de Aduanas, ¿no? Y ahí también pues hay términos que hay que responder y hay que llevarse por buenos cauces para no generar más alarma. Si de por sí ahorita ya se está generando una alarma, ¿no? Creo que México tiene un mercado muy grande, ¿no? Por ahí tengo algunas cifras, ahorita las voy a dar, con ciertos productos hacia Estados Unidos, pero también México es un país que está exportando a otros países, como es Colombia. Yo hace algunos años estuve encargado justamente en una de las empresas para la cual pude colaborar, de estar encargado del tráfico con Colombia, y quiero decir que el tráfico con Colombia, con Perú, con Ecuador incluso también, es un mercado muy fuerte, ¿no? Entonces, pues hay una incertidumbre muy grande, ¿no?, acerca de qué va a pasar. Nosotros, o más bien la autoridad mexicana, se mantiene como en esa expectativa, pero yo estoy seguro que vamos a salir adelante, ¿no? Perfecto. Entonces, nada más entender que como México y Canadá tienen un tratado de libre comercio con Estados Unidos y Estados Unidos de alguna manera ya les había puesto algunas condiciones fronterizas, etcétera, esto es simplemente un periodo de espera. La posibilidad de que no sean afectados con las tarifas como el resto del mundo es muy baja, ¿sí? Y quizás ahí me diste el pase para darle la palabra a José. José, entiendo que con la información que tienes disponible en Datos Comex, quizás esta respuesta o la respuesta a la pregunta que te voy a hacer la tienes más a mano. Y es básicamente lo siguiente: dado el contexto y conociendo que Estados Unidos es uno de los mercados más importantes para muchos productos, ¿qué tan preparada está Latinoamérica para eventualmente diversificarse hacia otros mercados y capear la ola, ¿cierto?,
de lo difícil que va a ser seguir exportando de manera competitiva al mercado americano? Bueno, yo creo que esa pregunta es muy variable y depende de los países. Si nosotros nos centramos inicialmente en México, nos damos cuenta de que el 83% de las exportaciones mexicanas están dirigidas hacia el mercado estadounidense. Entonces, pensar como qué tan viable y qué tan rápido se puede hacer una transición para que México comience a ver otros mercados es algo que en la teoría y en la práctica se va a dar en un largo periodo de tiempo y es algo incierto, ¿cierto? Digamos, de la nada no cambiamos un socio comercial al que le estamos exportando más del 80% y empezamos a ver otros mercados. Hay que hacer estudios de mercado, hay que ver viabilidad, bueno, son otros puntos. En el caso, digamos, de Colombia, Estados Unidos es nuestro principal socio comercial, exportamos cerca del 29% y es igual. Colombia, aunque ha tratado de diversificar, de alguna manera históricamente hemos siempre exportado hacia este mercado, entonces no ha sido un proceso que se haya dado. Y sabemos que es importante hacerlo. Yo creo que en estos momentos la palabra clave en todo esto ha sido incertidumbre. No sabemos qué va a pasar, no sabemos de alguna manera cuál es el objetivo real de estas políticas de Trump, porque de alguna manera él también está en principio perjudicando a su gente, ¿cierto? Con aranceles, con inflación que muy seguramente va a subir. Digamos el caso de pronto de Perú y de Chile, su mercado principal de exportaciones, en vez de ser Estados Unidos, es China. Entonces quizás hay como que haya una mayor ventaja, ¿cierto? Porque pues de alguna manera no les toca, claro, les toca empezar a ver otras opciones, pero pues no estamos diciendo como que tienen todos los huevos puestos en la misma canasta, pero sin duda alguna, el que podría ser una situación de mayor incertidumbre es México. Muchas gracias, José. Muy claro. Efectivamente, Chile y Perú, en cuanto a materias primas, efectivamente tenemos una diversificación mayor, pero no deja de tener un peso específico muy importante Estados Unidos. Entonces, quizás ahí sí me da el pase para la pregunta con Vladimir. En el caso particular del Perú, ¿sí? Quizás entender este nuevo impacto de las medidas arancelarias, ¿no? Entonces, ¿qué sectores o industrias del Perú tú ves como las que están más expuestas, tanto a favor o en contra con estas nuevas medidas de las tarifas que propone Trump, Vladimir? Sí, en realidad, dentro de todo lo pesimista que se puede ver, en realidad el 10% nos ha beneficiado a toda la región prácticamente, ¿no? Así es que creo que hasta cierto punto conservamos, ¿no? Conservamos las mismas condiciones, ¿no? Y seguimos viendo a Estados Unidos como el mercado más atractivo, ¿no? En cuanto a nosotros en realidad exportamos el 12% del volumen total de nuestras exportaciones es para Estados Unidos. Y está compuesto principalmente de productos agrícolas, ¿no? Minerales y confecciones. El rubro confecciones sí es un tema muy sensible porque por la alta demanda de mano de obra, ¿no? Y al igual que también agrícola, pero consideramos que al menos como está la foto actualmente, pues al haber sido afectado todo el mundo, ¿no? Con tasas y en especial la región con solo el 10%, ¿no? La más privilegiada, digamos, vamos a mantener las mismas, como mercado, o sea, Estados Unidos, porque recordemos que muchos de los productos que se exportan menos agrícolas corresponden a producción que Estados Unidos no logra por un tema de estacionalidad, ¿no? Así es que los arándanos, ¿no? Las uvas, que son productos con los que competimos con Chile también, ¿no? En proveer americanos, pues no van a tener mayor impacto, ¿eh? O sea, sí lo va a tener que absorber el consumidor americano, ¿no? El incremento del arancel, ¿no? Pero a diferencia del textil que preguntabas cuál se iba a dañar, yo pienso que sí, el de confecciones, ¿no? Porque Estados Unidos ellos también producen, o sea, ¿no? Y van a estar en mejores condiciones, ¿no? De la industria local que traerlo de afuera, ¿no? Excelente. Entonces, resumiendo un poquito el comentario de Vladimir, como región fuimos de los menos, entre comillas, afectados, ¿cierto? Solamente con un 10% de arancel, lo que implica que comparativamente con países que quizás le compiten, en este caso al Perú, todos sabemos que tiene confecciones y en particular de algodón de altísima calidad,
quizás incluso puede ser beneficioso en el contexto global, ¿no? Quiero comentar que estoy leyendo las preguntas que están haciendo en comentarios, como la de Rodrigo Muñoz respecto a los tipos de cambio, y las vamos a mencionar y comentar, así que el que quiera hacernos una pregunta, por favor, ocupe ahí el chat de comentarios. Y entonces voy con Camilo, y quizás una pregunta más pragmática y concreta. ¿Qué recomendarías hoy a alguien que está empezando o está evaluando hacer negocios de comercio internacional desde o hacia Estados Unidos? Y la recomendación sincera, por favor, Camilo, que obviamente en estos momentos de incertidumbre quizás esperar también es una buena recomendación, ¿no? Sí, bueno, comparto con lo que dice José, que hay una cierta incertidumbre, primero que nada, y lo que dice Vladimir, yo creo que como región fuimos los menos afectados con el 10%. Yo creo que en esto hay que ser vamos a tener que ser resilientes, vamos a tener que adaptarnos al cambio. Eso es súper importante, estar de la mano de los cambios que se vienen. O sea, hoy día en la mañana teníamos noticias que la Comunidad Europea iba a negociar con Estados Unidos, y por la tarde salió que ya no querían negociar. Entonces yo creo que vamos a tener que estar atentos al cambio, ser capaces de adaptarnos, que los clientes van a tener que estar informándose a cada rato, en cada momento, para poder tener la información de primera línea, de primera fuente, respecto a cómo enfrentar un mercado como es el de Estados Unidos. Y hay que pensar lo que esto es recíproco, ya sean las importaciones o las exportaciones. Si bien se hablan de los aranceles para importaciones en Estados Unidos, también hay que saber que hay muchos productos que se importan desde Estados Unidos que también que no son de origen de Estados Unidos, y que obviamente el arancel más fuerte es el de China. Entonces probablemente productos que son importados desde Estados Unidos se van a ver afectados para el consumidor final. Yo creo que acá ser resiliente, estar en el fondo dispuesto al cambio, ser creativo, eso es lo más importante, yo creo. Y probablemente hacer negocios por periodos cortos en cuanto a confirmar un precio o condiciones comerciales o costo del flete, para no caer, digamos, en después problemas que se tienen que arrastrar mucho tiempo, ¿no? Sí, así es. Muy bueno, entonces quiero aquí aprovechar la pregunta de Jessica Muñoz y de Jordan Yarleque respecto del caso chileno y peruano, que efectivamente somos países que ya teníamos un tratado de libre comercio con Estados Unidos vigente. Y a diferencia de lo que ocurre con México, aquí el que quiera contestarme, por favor, tome la palabra. ¿Por qué en esta primera anuncio de tarifas, a diferencia de México y Canadá, que también están en una zona de libre comercio con Estados Unidos, nuestros TLC no resistieron, por ponerlo de alguna manera? O simplemente esto es el inicio de una conversación para recordarle a Estados Unidos que tenemos un acuerdo de libre comercio vigente y que cómo va a quedar eso, etcétera. No sé, Vladimir o Camilo, cualquiera de ustedes que quisiera comentar. Bueno, he entendido de que han atribuido, ¿no?, o justificado a temas de seguridad nacional, ¿no? Y creo que se refiere más que nada al sector de su industria local, ¿no? Estados Unidos en realidad a lo largo de los años pues más está comprando que vendiendo, ¿no? Hay un déficit importante, ¿no?, que está queriendo corregir de alguna manera, pienso yo, hasta desesperado. Trump, ¿no?, ha asumido así las cosas y está buscando resultados, ¿no? Los aranceles lo que hacen es proveer liquidez, ¿no? Ellos tienen un déficit fiscal, ¿no? Están reduciendo por otras formas también el tamaño del Estado, ¿no? Elon Musk creo que está dedicado a eso, ¿no? Y pienso que la justificación que en el caso de Perú al menos, la cláusula 12 que habla de lo que es seguridad nacional, permite arbitrariamente a una de las partes, ¿no?, tomar decisiones como estas, ¿no?, en favor de su industria local, ¿no? No es el caso en las tablas que indicaron ahí que, o sea, eso no es un tema de reciprocidad, para nada lo veo, porque en el arancel estábamos prácticamente 0% de tanto al ingreso como también el acceso a Estados Unidos, ¿no? Así es que no es reciprocidad. Pero sin embargo, hay temas con los que ellos sí siempre insisten a nivel acá local, que es la informalidad, por ejemplo, ¿no? La informalidad, en Perú hay mucha informalidad aún,
¿no? Y eso hace que el producto sea más, o sea, no hay una competencia, ¿no? Justa, Ok. digamos. Ese es uno de los temas. La piratería es otra, ¿no? La piratería, el tema de las marcas, ¿no? Acá se producen por miles polos con marcas así, Adidas, Nike, todo eso. Eso hay poco control, ¿no? Y en los argumentos que he visto, temas como ese o esos son los que justifican, digamos, ¿no? Castigar el producto peruano con 10%. Ok, entonces lo que Vladimir nos agrega es que a pesar de un TLC, como también nos comenta aquí en el chat Mariana López, que Colombia igual tiene, básicamente hay una cláusula que le permite a Estados Unidos decir que bajo argumentos de seguridad nacional o copia o falsificaciones u otros, no considerar los acuerdos o al menos tener una política diferente en el caso a caso. Y vuelvo entonces con Eduardo. Eduardo, nuevamente, me imagino que en México y con mayor importancia que en el resto de los países latinoamericanos, en estos momentos de incertidumbre, lo correcto es buscar alternativas, ¿no? Y algunas estrategias o encontrar qué va a pasar directamente con Estados Unidos. Podemos pasarnos toda la tarde especulando. Pero en concreto, Eduardo, entendiendo las cadenas productivas, ¿cierto? Y que efectivamente algunos productos industrializados en México ocupan materias primas de otros países que podrían nunca salir de esta posición dura de negociación con Trump o no lograr una buena salida. ¿Qué pasa con la capacidad industrial instalada mexicana y hacia dónde podría mirar si no es Estados Unidos? Bueno, aquí hay un tema bien interesante, ¿no? Hablamos del nearshoring, por ejemplo, ¿no? Yo, en mi tema, pues con la radio, que tenemos mucho acercamiento con las personalidades que hoy están en estas negociaciones. Yo entrevisté hace algunos meses a Marcelo Ebrard, que hoy está a cargo de la negociación en la Secretaría de Economía, y te quiero decir que hay un gran desconocimiento por parte de la autoridad mexicana, de la cúpula de la 4T, acerca de los temas de comercio exterior. Para ellos es una agenda donde ya vieron que cobrar aranceles. Quiero decirle algo a nuestros amigos latinoamericanos que a lo mejor no lo saben, a mis colegas que están en el panel y a la gente en general, que el año pasado, Gabriel, el gobierno mexicano impuso un arancel del 35%, a 450 fracciones arancelarias provenientes de países donde México no tiene tratado comercial. Y eso fue de un día para otro, Gabriel, ¿eh? No creas que hubo un anuncio o hubo todo esta... No, o sea, de un día para otro el gobierno mexicano impuso 35% de arancel a 450 fracciones arancelarias. Eso desde mi punto de vista, yo no estoy en contra del gobierno, esto desde mi punto de vista, pues es también ser transgresor, porque imagínate un empresario mexicano que quiere traer una tela de Vietnam o de Bangladesh o de cualquier otro país donde México no forma un acuerdo comercial, pues esto definitivamente les afecta muchísimo a los mexicanos que vamos a terminar pagando el precio. Contestando tu pregunta, yo creo que la estrategia que tiene que hacer México, y lo tuvo que haber hecho desde hace muchos años, es buscar otros mercados, ¿no? Europa, Latinoamérica, no solamente estar dependiendo, porque yo creo que aquí en ese sentido, sin faltar el respeto a mis compatriotas mexicanos, pero también se volvieron muy flojos algunos exportadores, ¿no? Algunos productores dijeron, Estados Unidos lo tenemos a la mano, tenemos un tratado comercial, no nos preocupemos. Yo creo que la estrategia que tiene que surgir es generar más estrategias, valga la redundancia, para exportar a otros países, ¿no? Perfecto. Estamos alineados en cuanto a la urgencia de si hay capacidad instalada, ya sean productos elaborados, materia prima, en este momento empezar a dedicarle tiempo, ¿cierto?, a buscar nuevos mercados es inteligente. Y ahí entonces me cuelgo, Camilo, una pregunta que están haciendo aquí en el chat. ¿Podría Camilo orientar a los importadores chilenos respecto a qué medidas se pueden tomar desde ya para mitigar este impacto? Así que asumimos que son importadores chilenos de producto americano. Bueno, lo importante en el fondo es que Chile tiene una gran cantidad de acuerdos comerciales. Yo creo que el foco no tiene que ir por ahí. O sea, hay que abrir un poco la mente, como dice Eduardo también, me comparto en ese sentido. No tenemos por qué focalizar nuestra energía con Estados Unidos. Chile es el país que tiene más acuerdos en el mundo, eso hay que tenerlo súper claro.
Así que yo creo que no va más solo por el tema de Estados Unidos, podemos abrir un poquito más la expectativa. Claro, como esto pega principalmente a las exportaciones que Chile hace hacia Estados Unidos, no olvidemos que Chile o sea, Estados Unidos importa el 40% de la producción de cobre, es lo que su consumo en el fondo lo que está exportando Chile. Entonces, en ese sentido ahí también Chile un poco tiene el gallito para presionar a Estados Unidos, porque el consumo de cobre es importante en Estados Unidos. Pero en el tema de los importadores yo creo que hay que ver más opciones de otros países que podemos importar. Podemos importar desde México, podemos importar de Estados Unidos, de Colombia, de Perú. Hay un montón de países donde podemos importar. Yo creo que en el fondo también hay que buscar partners estratégicos que tengan como Keylog, que en el fondo que tengan oficinas en estos países que pueden ser una estrategia muy buena respecto a buscar proveedores de ese sentido. Quizás no focalizarse en Estados Unidos, porque vuelvo a insistir, hay productos que uno importa desde Estados Unidos que no necesariamente son fabricados en Estados Unidos, o sea, son de origen chino, en el fondo eso también es lo que buscan Estados Unidos, detener un poco las importaciones. Entonces también se pueden haber un montón de oportunidades en ese sentido. Gabriel, si me permites, perdón, hacer una intervención. Hay que recordar que, pues, desde Guatemala hasta Panamá, todos esos países, pues no son países productores, ¿no? Son países consumidores. Yo creo que ahí se nos ha olvidado también ese mercado que es muy importante, ¿no? Todo lo que es Guatemala, El Salvador, Honduras, hasta Panamá, yo creo que ahí hay un mercado bien interesante. Y lo mejor es que hablan nuestro idioma y culturalmente se parecen un montón, ¿no? Así es. Yo me gusta medio filosófico llamar a esto mesticia. Así mesticia es todo lo que ocurre de México al sur hace 500 años, cuando los conquistadores españoles se encontraron con los habitantes autóctonos de aquí, ¿no? Y eso es si ustedes quieren, el imperio más exitoso en la historia de la humanidad. Mídanlo como quieran, por las variables que se han evaluado, todos los imperios, el egipcio, el sumerio, el griego, el romano, mesticia es el más exitoso. Entonces quizás ahí volver ahora con José con una pregunta que también está ahí de María Fernanda Montoya. ¿Cómo deberían prepararse Latinoamérica y en particular Colombia ante un escenario en que deje de ser una prioridad para las potencias? Y un poco lo que decía Eduardo, ¿no? ¿Tiene sentido empezar a mirarnos a nosotros mismos? ¿Tiene sentido considerar esta economía de casi 1 billón de personas de México al sur, ¿cierto? Como en sí mismo un destino o un origen para nuestros negocios de comercio internacional, José? Creo que sí, Gabriel, sin duda, y ahí coincido con Eduardo, coincido con Camilo también, porque de alguna manera la clave está en diversificar. Yo creo que ya es hora, digamos, con todo lo que está pasando, con todo lo que estamos viendo, de en realidad decir como que, bueno, vamos a empezar a evaluar otros mercados. Y muchas veces tenemos la concepción de buscar mercados lejos, ¿cierto? Miremos Europa, miremos Asia, que es válido, pero a veces no exploramos mercados cercanos, ¿cierto? Donde hay consumos muy importantes. Entonces, yo creo que ahí está, digamos, la clave. Por ejemplo, digamos, Chile es un país muy fuerte, Perú también en lo que son las frutas. Entonces, Colombia es el principal origen, perdón, Chile es el principal exportador de manzanas a Colombia, ¿cierto? Entonces, es eso, es como empezar a ver de pronto qué productos tenemos, qué países de la región los están consumiendo y tenemos una gran ventaja porque estamos hablando el mismo idioma, tenemos tránsitos más cortos, ¿cierto? Tenemos más cercanía, entonces de alguna manera nos puede como permitir diversificar sin tener que ver tan lejos, pero yo creo que la recomendación y la clave es esa, como que es decir, empecemos a mirar a otros escenarios, porque ahora listo, es un arancel del 10%, pero no sabemos qué pueda pasar mañana, ¿cierto? Lo que yo pienso de pronto es que Trump quiere que el mundo negocie con él y es como medirle el aceite, como diría coloquialmente, a los demás países. Está presionando a China, China dijo como que les va a poner aranceles recíprocos y ya entonces Trump salió a decir esta mañana que si lo hace le pone un arancel adicional del 50%. O sea, estaríamos hablando de que si China no cede, tendría un arancel del 104% a partir del 9 de abril. Entonces yo creo que hay un panorama bastante oscuro, bastante incierto y lo que nos debe quedar a todos y la lección principal es como que, bueno, tengamos diferentes alternativas, miremos hacia diferentes mercados y como pues, lo dije antes, no pongamos siempre los huevos en la misma canasta. Súper interesante. Y respecto de eso, Camilo, quizás para varios que están preguntando aquí en el chat respecto de la denominación de origen y cómo esa estrategia
podría ayudar a aplacar un poco lo que está ocurriendo con las tarifas. Ustedes son más expertos que yo, pero básicamente no todo producto elaborado localmente puede denominarse como de origen local. Si son materias primas que llegan a Chile, las reproceso, le agrego el valor suficiente, ya puedo decir que esto es un producto made in Chile, o Colombia, o Perú, o México. Entonces, ¿cómo visualizas que eventualmente van a surgir oportunidades de triangulación que antes no tenían sentido y que eventualmente, pasando por alguno de nuestros mercados, podrían abrirse entonces el destino final a Estados Unidos, por ejemplo? ¿Eres capaz hoy, Camilo, o si quiere alguno de nuestros panelistas complementar esa respuesta, de entender que esto podría ser una oportunidad de negocio para nuestros mercados? O sea, desde el inicio de la conversación dijimos que Chile, o sea, en general Sudamérica, salió beneficiado respecto al arancel que el 10%. Yo creo que en el fondo es una oportunidad tremenda si te comparas con otros países que tienen aranceles mucho más altos. Yo creo que la oportunidad existe, o sea, tenemos que en el fondo buscar la oportunidad de poder plantear un buen negocio. O sea, yo no lo veo con malos ojos, yo creo que, como dicen, hay que ver el vaso medio lleno más que medio vacío. Entonces yo creo que es una oportunidad tremenda poder buscar una oportunidad respecto al arancel que hoy día tiene Chile. En el fondo, yo creo que eso es lo principal. Sí, algo para aportar también al respecto, ¿no? Sí. Nosotros tenemos en realidad un puerto recientemente inaugurado, ¿no? Chancay, que ofrece travesías bastante cortas, ¿no? De Asia hacia el Perú. Y alrededor de este puerto se han constituido zonas especiales de desarrollo, le llaman, ¿no? En el que se promueve mucho la industrialización. Hay ya muchas iniciativas de inversionistas asiáticos, ¿no? Inclusive han adquirido tierras ya en la zona. Yo tengo la expectativa, y así lo difunden algunos gremios, en el que se van a establecer, ¿no? Y más aún con este contexto actual que se ha dado, ¿no? De que empresas chinas, ¿no? Ahora, lo que decías, por ejemplo, ¿cuándo un producto puedes cambiar de origen, ¿no? Por ejemplo, una tela, al convertirse en confección, puede convertirse en un producto originario del país que lo ha confeccionado, ¿no? Eso se va a dar mucho, supongo, ¿no? Porque frente a un país asiático que ofrece a Estados Unidos con una tasa de ingreso, ¿no?, de 34%, creo que le han aplicado a China, ¿no? Y a nosotros 10%, pues eso se va a dar mucho, pienso, ¿no? De que muchas empresas asiáticas, lo que hicieron con Vietnam, ¿no? China se mudó a Vietnam, ¿no? Ahora Vietnam ha sido castigada severamente, ¿no? De pronto, o sea, se va a hacer eso, ¿no? Asia se va a mudar de pronto a sitios como Perú, digamos, que le ofrece muchas condiciones favorables, entre ellos el arancel, ¿no? que ahorita ha creado Perú. Pero de esa forma, ¿no? O sea, yo pienso que sí, va a promoverse mucho eso, ¿no? Inversiones en región. Uh-huh. Sí, yo también pienso que el Made in Mesticia podría ser una denominación interesante para todos aquellos países que quedaron en una posición comparativa más difícil para poder exportar a Estados Unidos. Entonces, Eduardo, yo sé que tú quieres comentar, y quizás el ejemplo de las fábricas automotrices chinas en territorio mexicano es como un contraejemplo, ¿no? Finalmente, igual los detectados Estados Unidos igualmente les está tratando de frenar, ¿no? Sí, yo creo que esa agenda hay que atenderla muy bien. Hay que agradecerle a Trump, hay que ver la oportunidad de todos estos problemas, pero hay que agradecerle a Trump que nos haya quitado las rueditas de la bicicleta, ¿no? Para ahora sí, finalmente, pues, madurar, ¿no? En cierto sentido. Yo le quiero decir a la gente que nos está viendo en Latinoamérica, ¿no? Yo muchos años estuve en empresas de logística. No sé si ustedes sepan cómo es el round trip de las navieras que vienen al Pacífico mexicano, ¿no? Que vienen a Ensenada, Lázaro Cárdenas, Manzanillo, luego van a Buenaventura y luego se van a Callao. Entonces, el flete marítimo, ¿no?, que compra o que vende la naviera para la exportación hacia Colombia, por ejemplo, pues llega a estar hasta en $200, unos costos muy económicos porque ellos ya sacaron, ¿no?, todo el costo del round trip. Entonces, ese es un atractivo también muy importante para que el empresario mexicano o el empresario latinoamericano pues vea que el mercado de Colombia, el mercado de Perú, es muy, muy fácil mandar un flete marítimo para allá versus, ¿no?, una caja de 53 pies que si tú llevas, Gabriel, colegas,
de México, de Querétaro, por ejemplo, a Dallas, pues te va a costar más de $1,000, ¿no? $2,000 quizás. De todas maneras, aquí quizás voy a hacer una pregunta que todos nos hemos estado cuestionando: ¿cuál es el sentido económico del cálculo de las tarifas? Supongo que varios el fin de semana estuvimos obsesionados tratando de entender esto, y el número que aparece en esta pancarta de Trump respecto a lo que otros países hoy tienen como tarifa con Estados Unidos, el cálculo es el siguiente, a ver si me lo siguen. Es la diferencia en dólares de lo que Estados Unidos importa versus lo que exporta, dividido por el total de las importaciones. Es decir, es una diferencia, una tasa, ¿cierto? En dólares, el trade entre ambos países, ¿no? O sea, la balanza comercial. La balanza comercial, ¿no? ¿Qué sentido, y aquí dejo la pregunta abierta a todo el panel, qué sentido tiene esa medición? ¿Está apuntando realmente al fondo del asunto? Porque obviamente, y sobre todo los países que teníamos arancel cero prácticamente para todos los productos, amanecimos con un 10% que tuvieron que sacarlo del sombrero del mago, ¿no? Como cuando sacan un conejo, porque no era imposible calcularlo. Entonces, si alguien de ustedes quiere aportar el conocimiento más claro, ¿qué es esa medida, esa tasa de diferencia entre importaciones y exportaciones que Estados Unidos declara son los impuestos que hoy día le cobran? ¿Tiene un sentido realmente económico esa tasa? ¿Alguien? Sí, difícil pregunta, Gabriel, en todo caso, primero que nada. Sí. Yo creo que son varios puntos. O sea, primero que nada, bueno, Estados Unidos también tiene una deuda por vencer por ahí. Yo creo que tampoco se ha mencionado. Y algunos especulan que principalmente ese es el foco, la deuda que hoy día tiene Estados Unidos, que está pronta a vencer, y obviamente tiene que tener recaudación o de alguna manera tener la forma de poder presionar para esta deuda que tiene Estados Unidos. De alguna manera tiene que hacerse cargo de esa deuda. Yo creo que ese es un tema súper importante que hay que analizar dentro de la vuelta. Porque si tú miras objetivamente la tabla como está, hay países que en realidad, ¿cuál es el daño o el perjuicio que le puede provocar a Estados Unidos o sea, algunos países que están con el 49, 94%, como Camboya? ¿Qué le afecta a eso a Estados Unidos? No sé, yo creo que hay varios aristas que uno desconoce. Volvemos a la incertidumbre, lamentablemente, que nos otorga Trump, y que yo creo que con el largo del tiempo vamos a poder tener claro cuál fue la medida o por qué la medida de este arancel que nos puso a todos los países. Bien, no sé si alguien quiere aportar algún conocimiento específico respecto de qué fue lo que calculó Estados Unidos en estas tablas. Pues pareciera que son cifras que pues no están tan bien estudiadas, ¿no? Tan bien preparadas, el tema de la balanza comercial. Aquí en México, por ejemplo, ¿no? Se han instituido, por lo menos durante los últimos 4 años, que es que la fiscalización, ¿no? Se le llama Plan Estratégico de Fiscalización, donde no hay un arancel, pero te quiero decir que hoy los importadores mexicanos, Gabriel y colegas, están hasta acá, ¿no? De que hay revisiones, hay todo lo que está haciendo el gobierno para poder recaudar más impuestos, que es algo muy similar a lo que está haciendo hoy Donald Trump, pero subiendo los aranceles, ¿no? Totalmente. Y aquí me cuelgo entonces de una pregunta o un comentario que hace Lorena Espinosa y que dice, a ver si alguno puede contestarlo con certezas. Todo producto que ya fue vendido y que está en este momento en su transporte logístico y llegue a Estados Unidos pasado el 5 de abril, ¿qué enfrenta? ¿Enfrenta las nuevas tarifas? ¿Hay una excepción para todo aquello que salió antes? ¿Hay alguna fecha de corte diferente? No sé si alguien quiere complementar ahí esa pregunta y responderla. Claro, esa fecha del 5 de abril es para todas las cargas que ingresan a Estados Unidos a partir de esa fecha. Entonces, si son cargas en tránsito, cargas que llevan en camino, igual a partir de que lleguen después de esa fecha, se les va a aplicar el arancel que es impuesto. Entonces, es fecha de arribo al mercado americano. Así es. Exactamente. Así es, así es. Y la misma pregunta relacionada con los fletes. Hoy, en el cortísimo plazo, ¿qué debiéramos esperar respecto de fletes de productos hacia Estados Unidos? No sé si alguno de mis colegas quiere contestar.
El tema... La pregunta seríamos hacérsela a Gabriel. Yo estoy de moderador por esta vez. No, pero claramente estamos tratando, y para el público que se fue sumando más tarde, estamos aquí con expertos desde el punto de vista trading, aduanal, etcétera, y de alguna manera estamos tratando de descifrar con la información que manejamos desde el jueves pasado, miércoles pasado, qué es lo que va a pasar. Yo pienso, y de alguna manera me parece que José lo describió, o Eduardo, respecto de cómo se estructuran los fletes, sobre todo en los puertos que no son el principal, ¿no? Digamos que desde México al sur, obviamente los buques navieros vienen descargando contenedores y obviamente no tienen necesariamente de vuelta tanta carga para devolverse hacia Norteamérica o hacia Asia, Europa. Por lo tanto, a mí me parece que los fletes en el cortísimo plazo, en este transiente, van a ocurrir dos cosas. Va a haber una disminución de itinerario muy pronto, va a haber una disminución de alternativas de cómo exportar o importar productos, porque las navieras van a ajustarse a los volúmenes, para tratar justamente de combatir la caída de los precios. ¿Qué va a ocurrir más rápido? ¿Precios a la baja o itinerarios ajustados? Yo me atrevo a decir que van a ser dos transientes. La primera, precios a la baja, y rápido, algunas navieras con más efectividad que otras, probablemente una disminución en su cantidad de oferta, con lo cual van a tratar de resistir los precios un poco más arriba. Creo que este año, 2025, ya estamos en el cuarto mes, al menos el próximo trimestre, las tarifas desde Latinoamérica hacia Norteamérica probablemente van a estar más bajas. Y las tarifas hacia Latinoamérica, desde Asia, Europa, etcétera, probablemente van a estar más caras. Justamente por el efecto de ajuste, ¿no? Yo quiero hacer un comentario ahí, si me lo permiten. Aquí el tema logístico hacia Estados Unidos, sabemos que es en tractocamión, son cajas de 53 pies regularmente, y aquí hay un tema bien importante que hay que puntualizar, que en México hay una se carecen de operadores de tractocamión, o sea, hay unidades, pero no hay operadores, entonces eso también tiende a que el producto cada vez sea más caro, tanto en exportación como en importación. Entonces es un tema también que a lo mejor mucha gente pasa por alto, de que se puede encarecer el flete terrestre, hablando en concreto del tratado entre México, los negocios entre México y Estados Unidos, que eso también puede afectar un poquito la logística, ¿no? Sí. No sé si alguien más quiere comentar algo respecto de cómo deberían moverse las tarifas de flete en los próximos meses, ¿no? Bien, entonces voy a pasar al ámbito más concreto para que en los últimos minutos de esta conversación podamos responder así con algunos consejos rápidos, algunos tips, ¿no? Y la pregunta general para todos los panelistas. ¿Qué consejos le darían entonces a alguien que está en el negocio basado en exportaciones hacia Estados Unidos primero, de manera de estar en una posición lo más fuerte posible y dinámica? Aquí veo a Milenka Díaz, que nos comenta, es altamente probable que nuestros precios ex-FOB de una buena vez hay que subirlos un 10% para poder hacerse cargo del arancel. Pero no es tan obvio, porque finalmente el importador o el distribuidor americano, suponemos, está analizando alternativas, dentro de ellas eventualmente encontrar un proveedor local, podría ser, ¿no? Entonces, ¿qué consejos concretos rápidos para alguien que está en el negocio de exportar hacia Estados Unidos? Yo diría rápidamente que se acerquen a empresas como Keylog, que son empresas que los van a asesorar de buena manera y que tienen todo el marco para que puedan hacer una buena negociación. Ver otros mercados, pero sin duda que se acerquen a empresas como Keylog para que puedan tener pues un buen asesoramiento, ¿no? Y en cuanto a sus precios, Eduardo. ¿Al precio de qué? De los productos. Pues sí, yo creo que ahí sí hay que meterle un poquito más de matemática, ver estrategias diferentes, de ver otros mercados. Insisto, el mercado de Centroamérica creo que es un mercado muy noble. Y como tú lo decías, es un mercado, además hoy hay muchísima población que compra los productos. Entonces, yo creo que hay que hacer arrastrar el lápiz, como decimos acá vulgarmente, y hacer esa estrategia nueva, ¿no? Excelente. José, Vladimir, sí, Camilo. Sí. Yo coincido un poco con Eduardo. De alguna manera,
quien va a asumir inicialmente este incremento va a ser el consumidor estadounidense, ¿cierto? Tenemos que partir de esa base. Entonces, claro, los exportadores pueden seguir teniendo un mismo precio. Yo creo que en principio no se va a sentir todavía el cambio tan grande, pues apenas como que se están tomando las decisiones y todo, pero es eso, es como saber que se puede seguir exportando ese mercado. Yo veo una oportunidad también enorme y más porque es un arancel parejo, ¿cierto? Si hablamos del arancel del 10% para la mayoría de países de Latinoamérica, entonces estamos como en las mismas condiciones para competir. Entonces, primero como eso, como si lo tenemos ya como mercado, pues seguir exportando ese mercado. Inicialmente el consumidor estadounidense es quien va a asumir eso, pero también a la par empezar a buscar otros mercados, que era lo que veía ahora. Y ya el precio lo irá determinando el mercado y los mismos consumidores estadounidenses. Sí, bueno, Gabriel, yo coincido con lo que dice Eduardo y José también. Y bueno, importante acá tener un buen partner estratégico, en el fondo que esté alineado, que tenga una logística que esté funcionando. Yo creo que ahí en el fondo ustedes, como Keylog, son un pilar fundamental en el fondo en poder apoyar a los importadores exportadores. En el fondo está la tecnología, hacer seguimiento de la carga también. Eso es súper importante dentro de la cadena logística en el fondo. Totalmente. Yo creo que además, y interrúmpeme Vladimir si quieres aportar algo, pero pienso que la industria logística, el costo de los fletes, va a tener que contribuir en este transiente a aminorar el efecto sobre los exportadores. Hoy en la mañana, conversando con un par de clientes de Keylog acá en Chile, lo primero que hicieron lunes a primera hora fue mandar un comunicado a sus habituales compradores americanos, declarando que si es que estaban por poner una orden de compra, estaban disponibles para tener una conversación fina sobre el precio y buscar puntos de encuentro para que no se frenen los negocios. Más de alguno me lo dijo. Entonces, yo creo, y aquí la pregunta también para el panel, que hoy día aquellos que ya tienen negocios establecidos con Estados Unidos, ya sea exportándole a Estados Unidos o comprando desde allá, lo primero es abrir la conversación. Tal como hoy día aquí en Latinoamérica nos juntamos en este panel a tratar de descifrar lo que está ocurriendo y cómo reaccionar, exactamente lo mismo está ocurriendo en el mercado interno americano, y quizás con más fuerza. Por lo tanto, aquellos que están aún sin información de sus contrapartes, creo que el principal consejo es abrir la conversación, es empezar a tantear cómo va a quedar el precio, si se aplica el arancel, qué medidas podrían tomar en conjunto para hacerle frente a esto, etcétera, etcétera. Y por lo demás, si hay un mercado que se ajusta rápido, es el mercado americano. Sí. Probablemente es el más dinámico en cuanto a tiempos buenos y tiempos malos en la economía, su velocidad de ajuste es infinita. Entonces, la verdad es que algo podemos aprender en cuanto a esa velocidad de reacción, sin lugar a dudas. Y segundo, en momentos duros, creo que uno que ha construido relaciones de negocios internacionales por años, es el momento en cuando tiene que aprovechar esas confianzas, esa cercanía, etc. Sí, por favor. Es correcto. Además, pues creo que es un tema que ya le está llamando más la atención a la gente. Ahorita lo puedes constatar, Gabriel, cuánta gente está conectada, ¿no? O sea, cuánta gente ahorita está viendo y decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y qué bueno, ¿no? Que ustedes hagan este tipo de foros. Sí, de todas maneras. Y la verdad es que la conversación abierta y aquí con los comentarios suma mucho. Me cuelgo ahí de Andrés Villarroel, que supongo sé quién es, mi querido amigo Andrés. Él es justamente un importador de productos elaborados en Estados Unidos, la gran mayoría, a Chile. Y de hecho su matriz está allá. Entonces él pregunta aquí, ¿ustedes creen que esta alza sea realmente prolongada, considerando que el potencial aumento de costos en Estados Unidos presione la inflación a la alza? ¿Quién quiere ahí dar alguna estimación? ¿Estas llegaron para quedarse? ¿Son más bien una amenaza para sentarse a negociar Estados Unidos con cada uno de los mercados que los provee o a los cuales les exporta? ¿Qué piensan en el periodo un poco más largo que va a pasar con estas tarifas? Yo creo que primera etapa hay que tomar cualquier decisión con tranquilidad. Hay que tener la capacidad de analizar cómo se viene todo esto. Hay cosas que se vienen para quedarse, lamentablemente. Esto es como la pandemia, creo yo. Y por ahí también escuchaba por ahí que es como la pandemia, que hay cosas que vienen y se van a quedar, lamentablemente, primero que nada. Tenemos que tener la capacidad de analizar a corto y a largo plazo cualquier decisión. Eso es lo fundamental.
y tenés que tener la capacidad del cambio, ir migrando, ir adaptándote. Eso es súper importante en esta etapa, para poder tener éxito en ese sentido. Es buena el comentario, Camilo, y lo refuerzo. Yo también creo que estas disrupciones tienen mucha noticia, mucho ruido, pero una vez que esto baje, algo distinto va a quedar. El comercio internacional no va a ser igual que hasta el día 3 de abril del 2025 y quizás por una generación o dos, ¿no? Yo creo que esto en el largo plazo trae cambios. Pero también creo que el propio mercado interno americano va a meter una presión muy fuerte porque evidentemente hay productos que no están tan rápido para ser reemplazados por manufactura interna, ¿sí? Claro. Y que son igual necesarios, igual de estratégicos y probablemente esa presión ya se siente. Hoy las noticias, en particular de compañías americanas que tienen manufactura fuera de Estados Unidos, por ejemplo Apple, ya estaban muy preocupados porque un iPhone, si se aplican todas estas tarifas, llegaría al mercado americano casi al doble del precio actual. Y probablemente la disminución en ventas del iPhone sería grotesca, ¿no? En ese escenario, pienso que nos van a hacer un favor importante las cámaras de comercio, las agrupaciones de industriales, las agrupaciones de importadores y distribuidores de productos en Estados Unidos, para todo aquello que no tienen una velocidad rápida para ser reemplazado localmente. Ejemplo contrario, por ejemplo, el vino chileno. El vino chileno en el mercado americano tiene un competidor local, los vinos de Napa Valley, como todos ustedes saben, y podemos ponernos de acuerdo si uno es mejor de calidad o menor, pero en el amplio catálogo de productos que ambos países tienen, por supuesto que hay muchos que están totalmente de competidor a competidor, ¿no? O sea, se traslapan absolutamente. En ese escenario, probablemente Chile logre posicionar vinos que no se encuentren en el mercado americano y que no sea tan evidente que la industria viñatera local los pueda reemplazar tan rápido. Entonces, para todo lo que no es producto elaborado, alta tecnología o cosas que Latinoamérica no produce, yo creo que hay bastante más juego de piernas, como dicen los futbolistas, ¿cierto? O espacios de moverse. Pero para todo aquello que Estados Unidos o se provee internacionalmente, como circuitos integrados, mucha maquinaria y todo lo que es la alta industria, probablemente la presión interna va a hacer que Trump tenga que relajar un poco las políticas, ¿no? Va a ser diferente, ¿no? Sí. Y de hecho eso se ve también en los vehículos, digamos los automóviles, por ejemplo los que llegan de México, si no tienen certificado de origen del TMEC, pues van a tener que pagar el 25% de arancel. Y son la mayoría de modelos que no tienen certificado de origen. Entonces Estados Unidos, digamos, no va a poder empezar a producir el mismo todos los automóviles que necesita su mercado interno. Entonces también coincido contigo, Gabriel, en eso, porque el mismo mercado va a empezar a presionar, porque van a necesitar productos, van a necesitar variedad y también van a reclamar mejores precios. Entonces yo creo que no va a ser algo prolongado, me atrevería, digamos, a pensar que no va a ser algo prolongado, pero después de que pase sí van a haber como algunos cambios importantes y van a haber muchas oportunidades para Latinoamérica. Totalmente. Nos quedan poquitos minutos para las 6, entonces antes de dejarles un comentario final, un cierre, hacer la pregunta de Eduardo Martínez. ¿Qué expectativa tienen ustedes con el tipo de cambio? ¿Qué debería ocurrir al tipo de cambio, cada una de nuestras monedas respecto del dólar? Nuevamente, esta pregunta quizás se puede responder en dos escenarios, ¿no? El de corto plazo y algo ya más transiente, el transiente de corto plazo y algo más estable luego de que pase el ruido, ¿no? ¿Quién quiere ahí? Hay que recordar que las bolsas, de Asia en la madrugada, pues estaban sufriendo, todos tuvieron pérdidas, ¿no? Entonces, eso va a generar, ¿no? Que el tipo de cambio en México ahorita está estable, pero yo creo que sí hay que vigilar mucho eso porque en cualquier momento se puede disparar, ¿no? Vladimir, ¿qué expectativa de Perú tienen con el tipo de cambio? ¿Qué debería pegarle a favor o en contra? Yo creo que sí. En mismo Estados Unidos se prevé recesión, ¿no? Inclusive, ¿no? E inflación, ¿no? Así es que algo que comentaba Camilo, ¿no? O sea, de que el tema de la deuda, ¿no? O sea, en realidad es un escenario, es un momento en el que se escuchan muchas versiones, ¿no?
en realidad, ¿no? Y también hasta que esto es una estrategia, ¿no? De parte de Trump, ¿no? En el sentido de que pronto se vence 9 trillones de deuda que tiene, ¿no? Y él está buscando la forma de evaluar la moneda para que ese monto sea se reduzca significativamente, ¿no? Así es que esa versión es muy válida, ¿no? Pensar, porque eso podría darse, ¿no? Supongo. Claro. Absolutamente, yo creo que Camilo apuntó al comienzo. Acá hay una segunda lectura que tiene un poco menos que ver con las balanzas comerciales y un poco más que ver con la deuda y los vencimientos. Yo esperaría exactamente lo mismo. En el cortísimo plazo, una devaluación importante del dólar, contra la cual Trump se va a sentir disponible para abrir negociaciones y reducir las tarifas, ¿no? En el corto plazo aprovechará esa devaluación del dólar para poner al día compromisos de vencimientos de deuda. Recordemos que los principales tenedores de la deuda americana son Japón, China y creo, si no me equivoco, Inglaterra en tercer lugar, pero países con los que tiene un intercambio comercial, obviamente, de productos industrializados y productos de alta manufactura. Y con eso, obviamente, le pega a favor. Ahora, sí, no sé, alguien quería decir algo. ¿José o Camilo? No, respecto al dólar, bueno, yo creo que va a seguir subiendo el viernes hasta el día de hoy. En el fondo subió 30 pesos, va a llegar a los 1.000 pesos el tipo de cambio, pero igual va a tener un efecto rebote a corto plazo probablemente, pero no va a volver a los valores que últimamente se están llegando. O sea, no esperemos que el dólar vuelva a bajar cerca de los 150 pesos, va a seguir cerca de los 1.000 pesos, o sea, va a seguir alto el dólar, lamentablemente. Sí. Al final el consumidor final va a pagar. Sí, ahora, de nuevo, el efecto de las tarifas hace que artificialmente el dólar se pone más barato para el resto del mundo y competitivo, porque para vender exactamente el mismo producto hay que sumarle 10%, 34%, lo que sea, y esa salida de mayores dólares, obviamente, es la devaluación que está buscando Estados Unidos. Lo que yo leí el fin de semana, y con esto doy después la última palabra de cierre para cada uno, así cumplimos con el horario, es que básicamente la siguiente etapa de esta estrategia es que Estados Unidos va a tener conversaciones bilaterales principalmente y algunas multilaterales en donde va a exigir a las economías que tienen fuerte trading con Estados Unidos hacer un esfuerzo y devaluar linealmente o en una equivalencia lineal, mejor dicho, con el dólar. Y esa conversación me imagino que será con la pistola sobre la mesa, ¿no? Muy en el estilo de nuestro querido Trump. Del viejo oeste, ¿no? Claro, exactamente. Bueno, estamos llegando al final, quedan un par de minutos, así que quiero dejarles a nuestro panel que por favor pueda hacer su último comentario de cierre. Partimos con Camilo, Vladimir, José y finalmente Eduardo, por favor. Sí. Bueno, acá nuestras autoridades en general tienen una tarea tremenda, sentarse con Trump con la pistola sobre la mesa, como tú bien dices. Yo creo que acá ese es el punto más importante que hoy día tiene que buscar en el fondo Chile, sentarse a negociar con Estados Unidos y no verse afectado. O sea, tenemos que ir a negociar con Estados Unidos. Yo creo que el tema importante es el cobre que importan ellos. Yo creo que eso es básicamente, hay que ir a sentarse con el lingote de cobre por el lado de Chile, para poder llegar a buen puerto, porque al final la economía chilena igual se va a ver afectada. Pero acá la autoridad tiene una responsabilidad tremenda para llegar a buenas negociaciones con Estados Unidos. Totalmente. Bueno, por mi parte, yo creo que hay que llamarle la tranquilidad, porque como dentro de todo hemos sido los más favorecidos con el 10% que comentábamos, ¿no? Y ver otras oportunidades, ¿no? Ver otras oportunidades frente a los países que han sido más afectados, ¿no? Eso creo que es lo que hay que rescatar de lo que ha pasado esta semana, ¿no? Bien. Gracias, Vladimir, y me encanta tu optimismo. Creo que dentro de todo, y como buenos países latinoamericanos, tenemos que ser suficientemente emprendedores como economía, ¿cierto? Jóvenes, nuevas, resilientes, de encontrar en cualquier escenario una oportunidad y mirar los vasos medio llenos, sin lugar a dudas. José. Así es. Bueno, yo también pienso que lo primero que debe hacer
el gobierno colombiano es aplicar la diplomacia y sentarse a negociar con Estados Unidos. Eso es lo que él quiere y hay que buscar, digamos, esas alianzas y más que hoy por hoy nuestro principal destino de las exportaciones, entonces hay que buscar como una salida diplomática. Lo otro también es que, lo que siempre digo, ver el vaso medio lleno. A pesar de que el río parece muy revuelto, siempre van a haber oportunidades. Entonces, como empezar a identificar esas oportunidades para poder ser más competitivos. Y pues lo que decía anteriormente, el tema de la diversificación. Yo creo que independientemente de que las cosas se puedan solucionar o se puedan mejorar rápido, eso es como una advertencia de que ya no podemos mirar para un solo mercado. Muchas gracias. Eduardo, terminamos entonces contigo. Pues darle las gracias a Keylog, darle las gracias a mis colegas, a ti, Gabriel, por la oportunidad de poder expresar, ¿no?, nuestro sentir acerca de todo esto. Le quiero mandar un saludo a toda la gente que se conectó desde México, a todos mis contactos, a la gente que nos sigue, que busquen mercados alternativos, mercados emergentes, que sí se puede, que vean otras fronteras, porque definitivamente, como ya lo decían mis colegas, hay que ser positivos. Yo creo que esta es una muy buena oportunidad para poder desarrollar nuevas habilidades. Y quiero invitar a la gente que nos está viendo en toda Latinoamérica. Yo tengo un programa de radio donde hablamos justamente de temas de logística de aduanas, todos los martes y los jueves a las 7 de la noche de México, por www.turquesa.fm, que se llama Tiempo Logístico, y ahí seguramente también vamos a hacerle la invitación a mis colegas para que desde su país también los participen con temas de interés. Muchísimas gracias y ya terminando me quedo entonces con 3 ideas fuerza, a modo de resumen. Lo primero, comparativamente Latinoamérica quedó en una posición ventajosa. Obviamente a nadie le gusta que nos suban las tarifas, pero comparativamente con otros mercados y otras zonas geográficas pudiésemos tener una oportunidad. Segundo, rebuscársela, abrir conversaciones, no olvidarse que al otro lado del teléfono, al otro lado del email, hay un importador, un distribuidor en Estados Unidos que está igual o más asustado que nosotros. En la medida que abramos la conversa y tengamos la posibilidad de encontrar un punto de acuerdo, esto nos va a ayudar mucho. Acuérdense, Estados Unidos probablemente es el mercado más ágil en ajustarse ante cualquier situación. Y tercero, y quiero cerrar con esto, mirémonos hacia adentro en Latinoamérica, nuevamente, esta gran economía llamada mesticia de México al sur, donde culturalmente nos parecemos, donde hablamos el mismo idioma, donde somos casi 1 billón de latinoamericanos o mesticios, puede ser parte de la solución, puede ser parte del éxito de aquellos que le ponen foco y eventualmente con lo que conversamos hace poquito respecto de que las tarifas de transporte pudieran verse beneficiadas a la baja, sobre todo en la vuelta desde Sudamérica hacia el norte, ser aún más competitivos exportándonos entre nuestros países y haciendo trading en la región. Así que con esa idea y agradeciendo muchísimo la invitación que todos los panelistas nos aceptaron rápidamente, despedir a todos los que se han sumado. En el momento cuando iniciamos había más de 300 personas conectadas. Esta información y este webinar va a quedar grabado para todos los que lo quieran ver y probablemente vamos a hacer un resumen de lo mismo. Estaremos conversando sin lugar a dudas un par de veces más cuando las cosas se empiecen a aclarar y decir que desde Keylog y en compañía con todos nuestros panelistas expertos, estamos aquí para ayudarlos, guiarlos, potenciarlos y orientarlos con honestidad, con transparencia, con la información que tenemos y por supuesto cuando estemos viendo con mayor claridad hacia dónde se dirige esta nueva etapa histórica del comercio internacional, nos volveremos a juntar. Así que muchísimas gracias a todos los que se pudieron conectar. Esperamos haber sido una plataforma de utilidad, de información valiosa, y quedamos todos muy conectados. Muchas gracias, buenas tardes a todos y que sea una excelente semana y resto del mes.